lo hice video, ¿ya? Vamos a recordar entonces lo que hemos estado estudiando, ustedes en su casa, que se llama tiempos primitivos o la prehistoria. Partimos estudiando en clase el concepto de evolución, ¿ya? La teoría de Darwin de la evolución de las especies a partir de los primates. A partir de ese concepto de evolución, hablamos sobre la hominización, partimos hablando del Australopithecus y terminamos hablando del Homo sapiens sapiens. Y junto con ellos vimos las teorías de poblamiento americano, en donde señalé, o los científicos señalan, que existen distintas ideas sobre cómo el hombre habría llegado a poblar todo el mundo, específicamente a poblar el continente americano. Ya hasta ahora, básicamente, son 3 teorías. Yo les dejé en el 3 videos que hice yo, sí, súper artesanales, sobre esos 3 conceptos. ¿Ya? Primero nos vamos a ubicar en el tiempo. El periodo que estamos estudiando se llama prehistoria o tiempos primitivos, porque básicamente trata sobre los inicios del hombre, la evolución humana, hasta la invención de la escritura. Todo el tiempo previo a la invención de la escritura vamos a llamar prehistoria. Dentro de esta prehistoria vamos a tener la evolución del hombre. Y eso es del punto de vista biológico, de la condición del cuerpo, de la especie humana. En ese contexto también vamos a ver la evolución cultural, es decir, la evolución del pensamiento, de la construcción, de la elaboración que hace el hombre. Y ahí vamos a dividir el tiempo histórico en paleolítico, mesolítico, una etapa intermedia, y en neolítico. ¿Ya? El paleolítico es el periodo más extenso, abarca toda la evolución, ya desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. El mesolítico es una etapa intermedia, donde se produce el descongelamiento del mundo. El paleolítico se caracteriza por la confección de herramientas y armas, pero de piedra. Mientras que en el neolítico, el pensamiento del hombre evoluciona y las herramientas van a ser construidas con metales. ¿Ya? En ese contexto temporal nos estamos moviendo. ¿Ya? Hay que considerar que alrededor del 3400 datan del 3400 datan los primeros restos arqueológicos de la escritura. ¿Ya? Los más antiguos son de esa fecha. Otra cosa que hay que considerar aquí es que cerca del 80.000 el hombre empieza a dominar el trigo, los cereales. Descubre cómo cultivar. Y eso va a ser muy importante para la historia de la humanidad porque va a marcar un cambio muy importante. Entonces, a través de esta presentación vamos a ver los 3 periodos de evolución cultural: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ya? En el paleolítico termina por completo el proceso de hominización. Termina. El hombre domestica el fuego, no solo lo descubre, sino que también lo controla. Aparece el arte rupestre, que es este que se ve aquí. Cuando aparece el arte rupestre, eso nos da señales, ahora en el presente, de que el pensamiento del hombre está en una categoría más elevada. Pasa de lo concreto, de lo que toca, de su realidad día a día, a elaborar un pensamiento mucho más abstracto, mucho más elevado. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo de la inteligencia superior. El hombre el grupo humano se organiza en bandas de cazadores-recolectores, como la imagen que aparece aquí. Primero el hombre es carroñero, es decir, la verdad es que no cazaba mucho, se alimentaba de los animales que encontraba muertos. Después, a medida que fue elaborando herramientas y armas de piedra, va a empezar a cazar, recién ahí. Pero al principio, las investigaciones señalan que era carroñero. ¿Ya? Estas bandas de cazadores-recolectores eran grupos pequeños, se limitaban a la familia. Estamos hablando de no más de 50 personas. ¿Ya? Ellos eran nómades, es decir, no tenían una vivienda o un lugar donde vivir fijo, establecido, sino que se movían, el grupo completo se movía de acuerdo a las condiciones climáticas y de acuerdo al donde hubiese alimento. El alimento determinaba, ¿cierto?, el desplazamiento del grupo. ¿Ya? En esta época tenemos la caza de la megafauna y el desarrollo, ¿cierto?, de las primeras armas o primeras herramientas de piedra. Básicamente son estas, ¿ya? Son de este tipo y se pulían con otras piedras,
ya chocando piedra, se llegaba a pulir y servía para poder faenar, por decirlo de algún modo, los animales, ya que era su alimentación. ¿Ya? El Paleolítico es el periodo más extenso de la prehistoria, porque comprende, porque comprende todo el proceso de hominización. Ahora, el Mesolítico es una etapa breve, muy corta, que se le llama de transición, porque marca el tránsito de una época a otra. ¿Ya? Se produce este Mesolítico cuando termina la era glaciar, es decir, el hielo que cubría todo el continente europeo y asiático empieza a retroceder hacia el Ártico. Retrocede hacia el Ártico y comienza el hombre a salir un poco de las cavernas y aparecen las primeras aldeas costeras. Por lo tanto, hay un cambio en la alimentación, porque cuando retrocede el hielo hacia los polos, la megafauna desaparece. Por lo tanto, eso va a generar un cambio en la alimentación del hombre. Va a empezar a pescar y se va a alimentar de animales más pequeños. Ahí ya hablamos de un cazador. ¿Ya? Se establecen las primeras aldeas cerca de los ríos, cerca de la costa, y también hay rastros de arte rupestre, pero un poquito, según los expertos, ¿cierto?, un poco más elevado. El primer arte rupestre del Paleolítico reflejaba solo la vida cotidiana, cazar. En las cuevas solo se han encontrado imágenes de hombres cazando, nada más. En cambio, esta que está acá, por ejemplo, que es de la época del Mesolítico, responde a características de la estructura del pensamiento más compleja. ¿Ya? Es decir, un aumento en la inteligencia. Finalmente, el Neolítico, que también en algunos libros aparece como Neolítico y Edad de los Metales. Yo aquí los junté en uno solo. ¿Ya? El Neolítico va a ser una etapa muy importante, jóvenes, dentro del desarrollo humano, ¿ya? Y va a ser trascendental para el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre descubre cómo controlar la naturaleza, descubre el ciclo de las plantas, y aparece la agricultura. Y al aparecer la agricultura, todo cambia. Todo cambia porque ya no va a ser nómade. Para poder cultivar vas a tener que estar cerca de las plantaciones. Para poder plantar, sembrar, cosechar y volver a repetir el ciclo. Por lo tanto, va a necesitar una vivienda. Y eso va a hacer que todo se vuelva más complejo y más difícil. En realidad es como más fácil para él, pero la sociedad se vuelve más compleja. ¿Ya? Porque ahora ya no necesitaba grandes esfuerzos para poder alimentarse. Con una cosecha podía alimentarse la mitad del año. Con una sola cosecha, o más incluso. ¿Ya? Junto con el desarrollo de la agricultura, vamos a ver que va a ser necesario confeccionar herramientas para poder cultivar. Aparecen las primeras aldeas porque el hombre tenía que vivir cerca de las plantaciones. ¿Ya? Estas primeras aldeas eran primero pequeñas, pero como la vida del hombre se hace sedentaria, la población aumenta. ¿Ya? Aumenta la cantidad de hijos que podían tener las mujeres, porque ya no corrían riesgo ni de alimentación, ni pasaban frío, estaban más seguros y protegidos, por lo tanto la población aumentó. Entonces surgen primero las aldeas, luego el poblado y luego las grandes ciudades. Para poder desarrollar la agricultura, también se desarrolló la alfarería, ¿ya? Porque había que almacenar el grano en algún recipiente. Entonces se desarrolló la alfarería. Había que vestirse, ¿ya? Por lo tanto, nace la textilería y, por supuesto, la metalurgia para construir. Acá serán algunas herramientas, ¿ya? Para cortar. Estas son todas para cortar el trigo, para moler, para abrir la tierra, ¿ya? Se crea entonces, dentro de esta sociedad que cada vez se hace más compleja y más grande, los complejos megalíticos, que se cree, como este que está aquí, de Stronger se llama, o algo así, ¿ya? Que se cree que son de tipo religioso, son para adorar a los dioses. Entonces vamos a ver cómo el hombre pasa de un pensamiento simple, muy básico, representado en el arte rupestre. En el neolítico vemos formas más complejas de pensamiento, perdón, en el mesolítico. Y en el neolítico, las construcciones de estos complejos megalíticos nos van a señalar que el hombre ya llegó a su mayor potencial intelectual, por decirlo de algún modo. Porque fue capaz de crear, de inventar una religión. Y para eso
se necesita un nivel de pensamiento y de abstracción del conocimiento muy, muy grande. Entonces, esta sociedad que primero pasa de una pequeña aldea y que cada vez se hace más grande hasta construir el hombre grandes ciudades, va acompañado, ¿cierto?, de un avance tanto intelectual como material con la confección de las herramientas. ¿Ya? Entonces, en resumen, el hombre en el Neolítico domestica las plantas, descubre la agricultura, pero también va a domesticar a los animales. El perro, la domesticación del perro es anterior, es del Neolítico, o sea, del Paleolítico. Pero el chancho, la gallina, las cabras son del Neolítico. La domesticación de estas especies es de este periodo, ¿ya? Y el hombre va a descubrir cómo se reproducen estas especies y se va a alimentar también de ellas. Por lo tanto, en un principio se establece como una transición, pero después el hombre deja de salir a cazar. La caza la cambia, la elimina por la crianza de estos animales para su cultivo, para comérselos. ¿Ya? Entonces, así van desapareciendo las antiguas formas. ¿Ya? Ahora, dentro de ese contexto y lo que acabo de explicar, es muy importante señalar que la agricultura no solo genera esos cambios, sino que también permite la aparición del comercio. ¿Ya? El comercio aparece cuando todos se alimentan y queda comida. ¿Ya? Queda cosecha. Y esta cosecha se intercambia por otros productos. Ahí nace el comercio, como el trueque. ¿Ya? Pero con el comercio también nacen los conflictos, las primeras guerras, ¿ya? Las guerras entre pueblos rivales, ¿ya? Era común, por ejemplo, que se arruinara la cosecha en la aldea de al lado y simplemente el líder de la aldea de al lado ataca a la aldea que sí tiene comida. Era una cuestión casi de sobrevivencia. Así nacen los primeros conflictos humanos, por decirlo así, que después ya en el tiempo vamos a ver que van a escalar y van a ser de otro tipo. Observen. En estas dos imágenes podemos contrastar la vida del ser humano durante el Paleolítico y la vida del hombre durante el Neolítico. ¿Ya? Son tiempos y espacios geográficos muy distintos. Fíjese que acá el hombre vivía en una caverna, acá vive en choza, casa. Acá vive en la mitad de la nada, acá no, vive cerca de un río, con disponibilidad de agua. Se alimentan de la carne que lograban cazar y de los alimentos que lograban recolectar. Acá vemos que está criando el ganado, cría las gallinas para poder alimentarse. La ocupación del hombre acá básicamente tiene que ver con la supervivencia. Acá el hombre se dedica a crear canastos, cestas, a tejer. ¿Ya? Son muchas las diferencias. Y por supuesto cultiva su propio alimento. ¿Ya? Hasta ahí el resumen del periodo comprendido como la prehistoria. ¿Ya? La primera parte de la prehistoria. ¿Dudas, jóvenes? Abran sus micrófonos, si no yo pregunto. ¿Dudas de eso? ¿Matías? ¿Me quiere preguntar algo? No, nadie. No, profesora. Le pregunto yo entonces. ¿Dónde está Alonso que no lo veo? Está, pero no está. Ya. Jóvenes, la presentación que les acabo de mostrar es la misma que ustedes pudieron ver en un video. Ya yo la transformé en un video y que estaba disponible para que ustedes la vieran en el desarrollo de la específicamente de la última. Como me quedan poquitos minutos y no tienen ganas de conversar, por esta vez no van a conversar, pero la próxima clase sí vamos a conversar. Sí, Matías, la próxima clase sí vamos a conversar. ¿Ya? Les voy a mostrar lo que tienen que hacer. Tía. ¿Ya? ¿Quién me habla? El Catejo yo. ¿Dónde está Catejo? Ya, dígame. ¿Le puedo pedir algo? Mientras yo Sí, pueda, ¿puede poner la foto otra vez para ver si les puedo sacar una foto? Porque después se me olvida. Si quiere yo se la mando al correo. Me deja su correo y yo le mando la presentación completa, ¿le parece? Yo se lo escribo en el chat, ¿no? Sí, pero todavía no, esperen un poquito. Ya. Al final de la clase
pueden dejar sus correos y yo les envío la presentación. Ya no tengo ningún problema en eso. ¿Ya? Ahora, les cuento, esta semana, es decir, durante los días que vienen, tienen que trabajar desarrollando una autoevaluación. Yo necesito saber cuánto es lo que ustedes saben de lo que acabo de hablar. ¿Ya? Esta evaluación no tiene nota, por supuesto, pero la tienen que desarrollar como si la tuviera. ¿Ya? Porque necesito saber cuánto es lo que han aprendido hasta ahora. Santiago, tranquilo, no tienen nota. Pero es como si la tuviera. Pensemos en esa forma de trabajo. ¿Ya? Esta evaluación es la siguiente para que la vean. ¿Ya? Yo la envié en papel, pero la verdad es que quiero que la hagan digital, no quiero que impriman nada, ¿ya? Solo quiero que la vean y la contesten. Tiene una posibilidad de contestarla, solo una, ¿ya? Por lo tanto, la tiene que tratar de contestar a conciencia con la mayor tranquilidad posible. No se ponga ansioso por llegar y marcar. Ya, mira. Esto es así. Pero así no es, porque lo estaba haciendo mal. Ahora sí. No, así tampoco es. Ah, no la encuentro. Justo ahora no la encuentro, espérenme. Ahí está. Ya, miren, esto es así. Esta es la que yo hice en papel. ¿Ya? Se llama autoevaluación. Es para, ustedes tienen que pinchar ahí, en ese link, y los va a dirigir directamente al formulario que tienen que contestar. ¿Ya? Son preguntas sobre evolución, hominización, teoría de poblamiento americano, paleolítico y neolítico. Primero colocan su correo, su nombre, el curso, y yo les dejé el link del video de la presentación que vimos recién. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿a qué concepto se asocia la siguiente imagen? ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que marcar. Yo puse evolución, modernidad, revolución, crisis. Esta imagen que está acá es de la hominización. ¿Ya? Luego dice, lee detenidamente el texto y responde, ¿a qué característica humana hace referencia el texto? Ya, ahí está clarito, ¿ya? Ya lo lee y lo responde. Ahí está, me pasé. Ahí están las alternativas a la creatividad, el bipedismo, la inteligencia y el tamaño del cerebro. Sin confundirse, lea con detención el texto, ahí va a encontrar la respuesta. ¿Qué tipo de fuente era ese texto? Recuerde que existe la fuente primaria y la fuente secundaria. La primaria es la que se hace en el momento que ocurre el hecho histórico, estamos hablando de la prehistoria. La única fuente primaria que puede existir de la prehistoria puede ser un hueso o una piedra, el arte rupestre, pero nada más. Todas las demás, sobre todo si son escritas, son secundarias, no lo olviden. ¿Ya? Luego dice, respecto a la hominización, responde las siguientes preguntas marcando verdadero o falso. Verdadero si la afirmación está completamente correcta, falso si la afirmación es completa o parcialmente incorrecta. ¿Ya? El primer homínido en usar el fuego fue el Australopithecus, ahí te marca verdadero o falso. El Australopithecus fue bípedo, ahí marca verdadero y falso. El primer homínido en migrar a África fue el Homo erectus. La que sigue, el Homo habilis fue el primero en confeccionar herramientas, verdadero o falso. Luego tiene que observar este mapa, que en el formulario aparece mucho más grande, ¿ya? Este mapa representa una de las teorías de poblamiento americano. Y la pregunta es, ¿qué teoría está representada en el mapa? Ahí usted en el mapa encuentra dos pistas. Esa y el nombre del continente a este lado. ¿Ya? Y ahí marca la alternativa que corresponde. Ahora dice 13. Observa la imagen y escribe 5 características de la sociedad del Paleolítico. Esta imagen se parece mucho a una que hicimos en clase, los días que estuvimos en clase. ¿Ya? Usted observa la imagen y extrae 5 características de la organización social del hombre durante el Paleolítico. Ahí hay una, ahí hay otra. ¿Dónde está el fuego? Ahí está. Ahí hay otra. La recolección, ahí hay otra, ahí hay otra. ¿Ya? Y anota las 5. Hay un espacio donde la puede escribir. Bueno, en el formulario hay un espacio que está abierto y usted tiene que escribir las 5 características. Acá es la misma pregunta, pero cambia la imagen.
Observa la imagen y escribe 5 características de la sociedad del Neolítico. Le muestro. Ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, otra. Hay muchas, ¿ya? Que tiene que ver con lo que estábamos conversando, o yo estaba hablando recién. Luego dice, ¿qué idea tiene el autor sobre la domesticación de plantas y animales? La domesticación de plantas es la agricultura y los animales es la crianza de estos que están aquí, los animales, para poder comérselos después. ¿Ya? Lee el texto, también las respuestas están llegar y sacar del texto, son explícitas, pero con 2 alternativas, ¿ya? Más fácil. También le pregunto qué tipo de fuente es el texto que aparece ahí. Recuerde, estamos hablando del Paleolítico y el Neolítico, por lo tanto, difícilmente un texto escrito puede ser una fuente primaria. Luego dice, considerando el texto y tus conocimientos, ¿cómo cambió la vida del hombre durante el Neolítico? Marca todas las opciones que consideres correctas. ¿Ya? Acá no hay solo una respuesta correcta. ¿Ya? La idea es que usted me diga, ¿qué le pasó a la sociedad del Paleolítico cuando se descubre la agricultura? ¿Qué cambios va a vivir la humanidad cuando se descubre la agricultura y la sociedad se hace sedentaria? ¿Ya? Y ahí tú tienes 6 puntos, por lo tanto, son varias. ¿Ya? Son varias las alternativas que puede marcar como correctas. Y la última, completa la siguiente oración. Yo creo que para aprender más en la siguiente unidad debería hacer las siguientes actividades o tareas. Aquí también puede marcarla 1, 2, 3 o la puede marcar todas y si tiene otra idea me la puede decir en clase.